Vamos a leer juntos Hebreos 6, versículo 11 y 12, que dice lo siguiente. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza. Versículo 12, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Y comenzaba haciéndoles esta pregunta, ¿no? Con todo esto que estuvimos hablando acerca de lo que Dios quiere hacer este año, acerca de esta palabra año de esperanza, si estamos entusiasmados y cómo estamos comenzando el año, qué expectativa tenemos a lo que viene por delante, y sabiendo todo lo que Dios ya dispuso para comenzar, para continuar y para permanecer, porque hay muchos procesos que continúan su curso. Entonces, reitero la pregunta, ¿estamos entusiasmados? Y acá encontramos en el versículo 11 de Hebreos 6, dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Y yo me quedé pensando en esta palabra, entusiasmo, y mantenerlo hasta el fin, ¿no? Y es interesante esta palabra, y buscando algunas definiciones, voy a resaltar dos que dice una exaltación y fogosidad del ánimo, ¿no? Cuando tenemos ese impulso en nuestro ánimo que nos lleva eh, a estar bien, que nos hace sentir bien, ese es un impulso que nos mantiene, que nos emociona. Y continúa diciendo por algo, esta exaltación y esta fogosidad del ánimo, por algo que uno admira o que nos cautive, algo que realmente nosotros admiremos y que y nos lleva a permanecer mirando eso, por eso dice también que nos cautiva, algo que dice, wow, yo quiero permanecer en esto, quiero seguir esto, y esto me anima, me emociona. No sé qué cosas te gustará hacer, que te animen tanto y que te emocionen tanto que uno está tan exaltado por ello, que realmente uno, pase lo que pase, igual se mantiene ahí como, no, no, pero lo vamos a hacer, no, no, pero esto me gusta, lo voy a hacer. Y capaz que hay circunstancias que se convierten en obstáculos, pero uno está tan emocionado por eso que no importa, uno dice, sigue, vamos, vamos, vamos. Y hay otra definición que también me llama la atención que dice que es una inspiración divina de los profetas. Y estamos hablando de la palabra entusiasmo. Entonces, te invito a que podamos permanecer con esta palabra ahí, que la tengas apartada, pero que no la dejes de mirar, porque es la palabra que vamos a estar desmenuzando y conforme a la palabra de Dios, vamos a ir estudiando un poquito. Y reitero esta pregunta, ¿no? Con todo lo que venía diciendo, ¿estamos entusiasmados? ¿Usted está entusiasmado? El domingo pasado estuvimos hablando acerca del propósito y los tiempos de Dios. Si no escuchaste esta charla, te invito a que lo hagas, está en el canal de YouTube para que puedas escucharla. Y estuvimos hablando de aprender a esperar con Dios y a Dios, porque nuestros tiempos están limitados por los días, por las horas, por los minutos, por los segundos, pero el tiempo de Dios va más allá de todo eso. El tiempo de Dios responde al propósito de cada uno de nosotros. Entonces hay un tiempo específico por el cual Dios se mueva a nuestro favor, pero no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Entonces hablamos de aprender a esperar con Dios y esperar a Dios, a que Él haga. Pero volviendo a la palabra entusiasmo, qué difícil es a veces mantener el entusiasmo, ¿no? Y comenzaba hablando esta mañana acerca de que estamos comenzando el año, de que estamos comenzando con las actividades que corresponden a cada uno de nosotros y entrar al ritmo del año, ¿no? Porque después de las vacaciones, capaz que se plancha un poquito, esto quiere decir que todo se frena un poco, que todo es un poco más tranquilo, pero cuando arranca marzo, arranca con todo, ¿no? Y se suman todas las cosas, ¿no? Y sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Muchos cambios en el país, comienzan las actividades laborales, comienzan las actividades escolares, muchos capaz que recién volvieron de las vacaciones, algunos directamente ni siquiera pararon,
Y la agenda, mientras va pasando el tiempo, va pasando el año, y sobre todo ahora en estos, es como que siempre marzo y abril son 2 meses donde se va llenando de cosas que después se van a ir realizando, y la agenda se va llenando. Es un tiempo de muchos comienzos, eh, y obviamente esto aborda todas las cosas, desde el trabajo, la casa, la familia, la iglesia, nuestro tiempo con Dios, todo como que venimos de un ritmo bastante tranquilo y de golpe, ¡pum!, a empezar con todo de vuelta. Mantengamos esta palabra, ¿no? Cómo mantenemos el entusiasmo. Mientras pasa el tiempo, siempre suceden cosas en el medio que poco a poco producen en nosotros un desgaste. Y se asoma poco a poco a veces el cansancio. Y eso puede llevar a que nuestra actitud cambie. Entonces, ahí volvemos a preguntar, ¿qué pasa con nuestro entusiasmo entonces? ¿Dónde quedó? ¿Cómo mantengo el entusiasmo hasta la plena realización de la esperanza? En el versículo que leíamos antes, que te invitaba a leer juntos, Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin para la plena realización de su esperanza. Entonces, ¿cómo mantengo el entusiasmo hasta lograr esa meta sabiendo que en el medio pueden pasar un montón de cosas? E incluso no sabiendo, porque hay muchas cuestiones que uno no espera y tampoco uno quiere que sucedan problemas o cuestiones que a uno a veces lo desenfocan, pero ciertamente suceden. Y más adelante en el pasaje, en el versículo 12, continúa diciendo que sigamos el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, con esta pregunta presente, ¿no? ¿Cómo mantengo el entusiasmo hasta la plena realización de la esperanza? ¿Cómo mantengo el entusiasmo? La palabra de Dios nos habla de dos cuestiones que son la fe y la paciencia. Y destaco estas dos palabras para poder continuar, más allá de que no nos vamos a centrar en ellas, sino que nos mantenemos en la palabra entusiasmo. Fe y paciencia. Y esto me hacía pensar en Hebreos 12, en ese versículo que al comienzo termina diciendo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mantener el entusiasmo hasta la plena realización de la esperanza. Fe y paciencia. ¿Cómo mantengo el entusiasmo? Y la clave está acá. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es interesante la palabra autor, ¿no? Sí, capaz que en este versículo hemos escuchado y analizado muchas veces el hecho de la palabra fijar, ¿no? Obviamente, si quiero hacer la voluntad de Dios, si quiero seguir bajo su guianza, bajo sus propósitos y cumplir con lo que Él haya predispuesto para cada uno de nosotros, debo seguirlo, debo mirarlo, debo fijar mi mirada en Jesús. Quizás es algo lógico, es algo obvio, pero muchas veces las situaciones producen que nos desenfoquemos, que dejemos de fijar nuestra mirada en Jesús. ¿Y por qué tenemos que mirar la mirada, por qué tenemos que fijar la mirada en Jesús? No solamente porque es el quien nos guía, sino que me voy a centrar en la siguiente palabra. Dice que es el autor y consumador de la fe. Mi esperanza por mi fe en Jesús está depositada en Él. Él es el principio. Mi esperanza es Él. Mi esperanza está en Él. Si yo quiero cumplir con el propósito de Dios en mi vida, mi esperanza, y la cual he recibido, es Él, porque es el autor, es el principio. ¿Qué quiero decir con esto? Llevémoslo, la palabra autor quizás es más conocido como alguien que hizo una obra, que escribió un libro. Eso quiere decir que la persona, que en este caso pongamos el ejemplo de un libro, que es el autor de un libro, es
el quien le dio comienzo a eso, es el principio. El libro no estaría si no fuese por el autor, por esa persona que lo pensó y que se tomó el tiempo de escribirlo, de redactarlo, después de llevarlo a una editorial para que todos puedan conocer su obra, y es el autor. Se le reconoce a esa persona como el autor de aquel libro, de aquella obra. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Y si fijamos la mirada en Jesús, en esto que leíamos antes, ¿no? De seguir el ejemplo de los héroes de la fe. Si fijo la mirada en Jesús, mi fe va a permanecer, mi esperanza va a permanecer. Entonces, debemos fijar nuestra mirada en Jesús porque Él es el principio, porque Él es el que nos guía al propósito, porque Él es en quien comienzan todas las cosas. Te invito a que me acompañes, vamos a leer el Salmo 87:7 y continuando en esta línea y desmenuzando un poquito más, el Salmo 87, versículo 7 dice, finalizando, dice, en ti se hallan todos mis orígenes. Otra versión dice, todas mis fuentes están en ti. Entonces veíamos a Jesús como el autor, como el principio. Y la palabra de Dios también nos habla que todos nuestros orígenes, nuestros principios, están en Él. Todo lo que comenzamos está en Él. Todo lo que primeramente necesito, lo encuentro en Él. Lo primero es Él. Y capaz que te estás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con mantener el entusiasmo? Y ahora vamos a llegar a eso, pero te pido que mantengas esa palabra, entusiasmo, mientras seguimos, mientras nos vamos adentrando un poco más en esto. Y ahora estábamos hablando de que los principios y que el principio es Él, es Jesús, es Dios. Entonces, ¿cómo mantengo el entusiasmo sabiendo todo lo que tenemos que hacer, sabiendo todas nuestras responsabilidades, sabiendo que en el pasar del tiempo y las situaciones se produce un desgaste? Entonces yo pensaba, bueno, vos sos el principio, tengo que mantener la mirada fija en vos, vos sos el quien define el propósito de mi vida y cómo voy a alcanzarlo si no permanezco en vos. Entonces, lo primero siempre es Jesús. Y pensando en lo primero, Jesús nos enseñó un primer y gran mandamiento que ¿cuál es? Que es amar a Dios con todo nuestro ser, ¿cierto? Y acá está el problema por el cual muchas veces nos desenfocamos y perdemos el entusiasmo. El problema está cuando confundimos el hacer por amor a Dios que amar a Dios. Y todos tenemos muchas cosas para hacer. Y todos tenemos distintas funciones, incluso dentro de la iglesia y demás. Y en nuestro estilo de vida buscamos que Dios sea lo primero. Pero muchas veces entramos en un ritmo tal de la vida, con todo lo que tenemos que hacer, que confundimos nuestras prioridades. Estas se invierten. Y empezamos a poner más énfasis, más atención en amar a otros que a nuestro Dios. Y esto ciertamente va a producir en nosotros que nos cansemos, que nos agotemos. Y la única manera de evitar que esto suceda es siempre volver a la fuente, es siempre volver al principio, es siempre volver a nuestro primer amor. Por eso te hablo y quería llegar a este punto de que todo nace en Él. Y de este versículo en Salmo 87:7 que dice, en ti se hallan todos mis orígenes, todas mis fuentes están en ti. Todo lo que necesito, todo cuanto necesites, sea emocional, sea espiritual, está en Él y lo vamos a encontrar en Él.
pero debemos convertirnos en hijos e hijas que aman a Dios y trabajamos y le servimos, más en trabajadores que aman. Ser amantes que trabajan más que trabajadores que aman. En Él comienzan todas las cosas. Él es la fuente de todas las cosas. Cuando nuestro amor por Dios se lleva nuestra principal atención, principal y mejor atención, entonces vamos a poder funcionar en todo en una plenitud total para poder no solamente cumplir todas las cosas, pero si hablamos de lo primero y lo segundo, lo primero es amar a Dios y el segundo mandamiento es amar a los demás. Nuestro principal enfoque siempre tiene que estar en Él. En lo personal, muchas veces está bueno o analizándome y cuando uno empieza con muchas cosas, yo en lo personal estoy comenzando un nuevo trabajo y obviamente eso implica nuevos horarios, un nuevo ritmo. Pero si hay algo que sí me preocupa, es, bueno, ¿qué tiempos puedo pasar primeramente con Dios? Porque sé que mi prioridad y mi fuente está en Él y que no puedo hacer nada separado de Él. Entonces, vamos a disfrutar de una plenitud en todo lo que hacemos, una plenitud espiritual, cuando realmente nuestro primer amor se mantiene y mantenemos una relación con Dios. Y esto implica nuestro tiempo con Él. Y veamos el ejemplo de Jesús. Jesús pasó los mayores años de su vida conociendo y creciendo con Dios, con Él, y luego comenzó su ministerio. Él sabía cuál era la prioridad, cuál era el principio, cuál era la fuente. Y cuando comenzó su ministerio, no terminó de buscarlo, no cortó sus tiempos con el Padre. Jesús sabía quién era su prioridad y también cumplió con sus responsabilidades, cumplió como hijo y cumplió con su ministerio. Hay muchas cosas que ciertamente suceden en nuestra vida porque es Él llamándonos a pasar tiempo juntos, tiempo con Dios. Y Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Él es el principio, Él es la fuente. En Apocalipsis 2 encontramos una carta eh, que siempre me llamó la atención, porque vamos a encontrar, ahora lo vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 2 al 5, porque vamos a encontrarnos con una iglesia que realmente dispuso toda su vida en el servicio a Dios y haciendo muchísimas cosas, pero hay algo que Dios le llama la atención. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 2 al 5, que dice: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Veamos, es una iglesia en la cual Dios conoce sus obras, en la cual reconoce que trabaja arduamente, que fue paciente también durante los distintos procesos que han atravesado, que sabe que no tiene tolerancia ni soporta a los malvados,
y que incluso ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que a raíz de ello ha descubierto a todos aquellos que más que profesar a Dios eran mentirosos y profesaban mentiras. También reconoce que por causa de su nombre resistieron, sufrieron y también continuaron trabajando arduamente y sin rendirse. Si lo vemos desde lo ministerial, desde el esfuerzo, la dedicación, decimos, wow, tremenda iglesia, tremendo todo lo que han hecho. Pero fíjense lo que Dios les dice. Dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y le continúa y dice, ponte a pensar en qué has fallado. Y me mata esto y vuelve a actuar como al principio, volver al primer amor. En ese tiempo donde enamorados de Dios y de su presencia y de estar con Él y nos deleitábamos con Él y pasábamos tiempo con Él, tan solo por disfrutar su presencia y ciertamente Dios nos ha hallado confiables para comenzar a invertir en su obra, en su reino y nos ha dado responsabilidades y continuamos y avanzamos. Y después llega un tiempo donde eso se empieza a convertir en una rutina y ciertamente estamos haciendo una buena obra, pero ay, a veces no, perdemos de vista el enfoque aún haciendo las cosas que son para Dios y lo perdemos de vista a Él, que Él es la fuente y que no podemos hacer nada si Él no es el principio. Y Dios tiene que ser el principio en nuestra vida. Él quiere que seamos personas, como decía David, de una sola cosa, hasta diría de una sola esperanza, ¿no? David dijo en el Salmo 27:4, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Que cada uno de nosotros podamos ser personas de una sola cosa, de Dios, y contemplarlo a Él, y a raíz de Él como el principio, como la fuente, como el origen, se añaden todas las cosas. Y empezamos a amar desde un corazón que nos ama profundamente y como nadie. Y aprendemos a amar conforme a su corazón. Y a ser personas conforme a su corazón, pero porque pasamos tiempo con Él, porque le dimos la prioridad. Y ciertamente todo el infierno se va a alinear en nuestra contra para que no seamos personas de una sola cosa. Y habrá situaciones difíciles, la agenda va a crecer, las exigencias en la vida también. Y Satanás va a utilizar todo engaño posible, cualquier cosa, para que no nos convirtamos en personas de una sola cosa. Ahora fíjese cómo aún en nuestro obrar para Dios, en nuestro servir para Dios, puede a veces desviarnos la mirada. Y no quiere decir que no tengamos que servir a Dios. Acá el punto está en que no debemos invertir nuestras prioridades y siempre lo primero va a ser Él. Y continuar con nuestro obrar, con nuestro servicio, con nuestra vida, con todas nuestras responsabilidades, pero sabiendo que el principio y que nuestra fuente siempre va a ser Él. Ahora quizás te estés preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver con el entusiasmo, no? Estamos hablando de poner a Dios como prioridad en nuestra vida, como la fuente para todas las cosas, y quizás en todo esto que estuvimos charlando, si llegues a la conclusión de que Él es la fuente de mi gozo, de mi ánimo, de mi fortaleza. Y sí, es así. Pero no solo eso. Cuando comenzamos a charlar sobre esto, te di dos significados de la palabra entusiasmo. Una era una exaltación y una fogosidad del ánimo.
por algo que nosotros admiramos, por algo que a nosotros nos cautiva. Y también había otra definición que decía que era una inspiración divina de los profetas. Pero quiero dejarte algo más interesante, que es cuando analizamos el origen de la palabra, el principio de la palabra. Y es muy interesante porque la palabra entusiasmo deriva de dos palabras. La primera es endon, que significa dentro, y la segunda es teos, que significa Dios. Esto nos quiere decir que una persona entusiasta o llena de entusiasmo es aquella que tiene a Dios dentro. En otras palabras, es aquella que está llena de Dios. Por eso te hablo del principio, por eso te hablo de lo primero, por eso te hablo de la fuente. Porque ¿cómo mantenemos entonces el entusiasmo hasta alcanzar esa esperanza? Llenos de Dios. Y el único lugar donde vamos a encontrar eso es en Dios. Y ese es el lugar que no debemos perder en nuestra vida. Ese es el lugar que pase lo que pase, venga lo que venga. Ese es el lugar que no podemos perder. Es lo que más tenemos que cuidar, nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios. No debemos perdernos la fuente, no debemos perdernos el principio de todas las cosas. Este es un año de esperanza y Dios nos anima a mantener el entusiasmo, pero también nos muestra cómo, y es con Él. Entonces mantengamos el entusiasmo, permaneciendo en la fuente, porque vamos a ver su gloria, porque vamos a ver su mano, porque vamos a continuar creciendo y conociéndole más. Debemos permanecer con Él. Hace unos minutos leíamos el versículo de Apocalipsis y veíamos todo lo que la iglesia, lo que esta iglesia hacía y todo lo que Dios reconocía en ella. Y en el versículo 5 termina diciendo: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿No? Y un candelero es un lugar donde uno, este, donde la función es iluminar. Y Dios nos llama a ser esa luz del mundo. Y Él es la fuente para que nosotros podamos ser luz. Somos una extensión de su luz en este mundo. Somos una luz en medio de la oscuridad, una luz de esperanza. Y Dios quiere llenarnos de esa luz para convertirnos en un candelero para este mundo. Que podamos aprender este secreto de amar en primer lugar a Jesús y que Él pueda colocarnos como una lámpara puesta en un candelero y llevar a otros la luz de su esperanza. Por eso no debemos perder nuestro lugar con Él y debemos cultivarlo y debemos cuidarlo. Él es el principio de todas las cosas y con Él y solamente con Él podemos mantener ese ánimo y ese entusiasmo, porque Dios se está moviendo y veremos su mano una vez más. Amén. Que Dios nos fortalezca en este tiempo. Y dejamos orar antes de terminar y poder compartir un tiempo juntos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres una esperanza viva, la cual nos ha alcanzado a cada uno de nosotros y cada uno sabe y reconoce cómo hemos llegado a ti, Señor. Cómo hemos llegado a ti, cómo nos has alcanzado, cómo nos has encontrado, de dónde nos has sacado y todo lo que hemos atravesado, Señor, y que vos siempre estuviste ahí para nosotros, para enseñarnos, para mostrarnos el camino correcto, para seguir aprendiendo, Señor, y para poder entrar en un proceso juntamente contigo, Señor. Y en este proceso encontramos nuestra vida, aprendemos a vivir, aprendemos qué es lo mejor,
aprendemos de un Dios que nos ama, aprendemos quiénes somos en vos, Señor. Y vos fuiste esa esperanza para nosotros en un principio. Y queremos aprender a permanecer en este lugar, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado, si hemos apartado la mirada de ti, Señor. Y ayúdanos a permanecer sentados contigo y ser personas de una sola cosa, Señor. Porque tú eres la fuente de todo, papá. Tú eres el principio y el origen, y todas las cosas empiezan en ti y terminan en ti, Señor. Y nuestra vida no es ajeno a ello, Señor. Que todo cuanto comencemos y decidamos emprender, Señor, sea comenzando contigo, papá, y lo terminemos contigo, Señor, y continuemos contigo. Que en este año todo cuanto hemos comenzado lo podamos seguir haciendo contigo. Y si no lo hemos hecho, que podamos, Señor, darte el lugar que te corresponde en nuestra vida para poder continuar contigo y comenzar a caminar contigo, Señor. Gracias por cada oportunidad que nos das. Gracias por enseñarnos. Gracias por cada situación, Señor, que muchas veces lo que nos lleva a ver es la falta que nos hace, Señor, y la falta de tiempo en la cual, Señor, no hemos pasado contigo, Señor. Perdónanos y ayúdanos a volver al primer amor, Señor. Nos arrepentimos esta mañana si no te hemos dado ese lugar, si hemos invertido las cosas, Jesús. Y danos la fuerza y el ánimo para permanecer contigo y para amar a los demás, Señor. Y que esa esperanza que hemos recibido también nos convierta en una extensión de tu luz y seamos esa luz del mundo, papá. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón en este tiempo y nos lleve a estar cada día más cerca tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.